Pues yo la verdad es que esto es como un aprieto. No puedo dejar de agradeceros el acto, porque ya va siendo hora de organizar cosas así en la Universidad Autónoma. Me parece un ideal, ¿no?, especialmente de historiadores que se dediquen a reflexionar desde la inquietud y no solamente desde posiciones académicas fuertes o academicistas, ¿no? Yo voy a presentar a un amigo, fundamentalmente un amigo, porque es cierto que cuando me propusisteis los de la Historia Autónoma hacer esto y eran más menos que Miguel Ángel, pues por supuesto yo no podía decir que no. Por lo tanto, lo que tengo el honor de presentaros es a un colega o un amigo cuya vinculación es no solamente personal, sino sobre todo es intelectual desde hace mucho tiempo, desde 2005, en el que escribí su libro sobre historia lingüística, que muchos de vosotros conoceréis. Y lo que me ocurre con Miguel Ángel es que yo creo que es esa figura que no es solamente un historiador, que es algo más que un historiador, y es quizá lo que estamos todos reclamando, ¿no? De alguna manera, una figura que no se quede encastillado en este mundo de ladrillacos que es la universidad, sino que va más allá en su crítica a lo que hace cuando hace y lo que dice cuando dice, que es simplemente convertirse en un sujeto ciudadano responsable de sus dictums, ¿no?, de sus dichos y sus hechos, cosa que no es muy habitual, ¿no? Sabemos que el historiador profesional y experto es un sujeto que vive muy aislado, en un mundo muy cerrado, donde construye cosas, aunque él conciba que las descubre, en realidad no descubrimos nada, construimos muchas cosas, construimos relatos, que es lo relevante, a pesar de que utilicemos ladrillos para construirlos, y yo creo que Miguel Ángel es un buen ejemplo de esto que digo, ¿no? Es decir, que creo, y no creo que te engañe Miguel Ángel, si digo que ha sido un pilar de la crítica positivista a la idea de verdad histórica, como una verdad que descubrimos a través de un método que valoramos, y una vez que la hemos descubierto, pues la planteamos como una suerte de correspondencia con lo real, una correspondencia con el dato, ¿no? Me da la impresión de que el trabajo de Miguel Ángel ha sido siempre algo contrario a esto, ¿no? Ha sido siempre esas personas que no quieren pretender ser un experto que nos guiara en un mundo pluralista, ¿no?, que fuera guardián del sentido, ni tampoco es un suministrador de verdades objetivas, vigilante de que no haya enunciados definitivos, sino todo lo contrario. Creo que es un historiador historiado, quiere decir que él se coloca de alguna manera en el tiempo y desde esa temporalidad nos habla, ¿no? Y entonces cuando nos habla, pues uno siempre puede pensar que lo que habla, lo que dice, lo que escribe, adquiere una cierta responsabilidad política, ¿no? Es decir, nunca ha dejado, desde mi punto de vista, la politización de aquello que hace, ¿no? Y la politización me refiero a estar en la calle, es decir, poder hablar a un público y no solamente a una clientela universitaria, que es lo que habitualmente hace el historiador clásico, ¿no? Por lo tanto, Miguel Ángel no es un tipo que aboque o esté abocado al cientifismo irresponsable ni a la lógica del anticuario. La lógica del anticuario me refiero a ese viejo historiador tan obsesionado por los datos que se le olvida, como decía antes, la cuestión del relato. Y lo que nos interesa como ciudadanos es básicamente que todos aceptemos que cualquiera de nosotros tiene capacidad, disposición y naturaleza para hablar no solamente del presente y del futuro, sino especialmente para hablar del pasado, que es lo que yo intuyo que Miguel Ángel siempre pone sobre la mesa, ¿no? Él ha sido probablemente el gran descubridor del lenguaje como artefacto de significación, no solamente un lenguaje enunciativo, sino ese aparataje que nos dimos los humanos para intentar controlar el mundo y al final acabamos controlados por ese lenguaje. Por lo tanto, la quiebra fue lo suficientemente potente como para elaborar un programa en el que nos coloque en la tesitura de intentar rastrear dónde está el origen de ciertos vocablos o de ciertos conceptos que manejamos habitualmente y que nos tienen atrapados y que desde luego da la apariencia de que no vamos a salir de ese meollo, ¿no? Es decir, cuándo el ser humano podría dejar de ser humano y por lo tanto escapar del lenguaje, subirse a una atalaya privilegiada, enunciar el mundo desde un no lugar y con eso tener la verdad. Bueno, parece que somos humanos, demasiado humanos, y más vale, yo creo, humildemente, seguir así, ¿no? A los pies de la lógica de Miguel Ángel, que es una lógica, desde mi punto de vista, muy democratizadora. Es decir, va siendo hora de que si somos pluralistas, sigamos derroteros como los que planteó en su momento Miguel Ángel en todos los trabajos que ha realizado, y es hacer ver que el
oyente o el lector de los textos de historia importa tanto como el productor de los mismos, y que todos a su vez podemos ser productores del pasado, puesto que somos capaces de hablar del presente y por qué no hablar del futuro. Luego tiene una cosa que Miguel Ángel siempre me ha vuelto loco, que es su conexión entre la historia como oficio y la literatura. Es decir, el afán por el lenguaje le ha llevado a plantear una cuestión que es tan relevante para nosotros, que es preguntarnos cuándo y por qué rompimos con lo literario. ¿Por qué nos convertimos en estos historiadores encerrados en el método, en el dato, y sin embargo no tuvimos en cuenta la literatura no simplemente como artefacto que investigar, sino como el conjunto de retóricas, lenguajes que utilizamos para preguntarnos, para hacer cuestionamientos? Es decir, esa parte de la literatura que va cobrando cada vez más sentido mientras la historiografía va cayendo en un derrotero de palabras secas, textos sencillos, pero a la vez secos, y esto nos depara pues, una cierta invasión de la historia memorial, o la memoria histórica, o si queréis la literatura no ficcional, que va ganando territorios, y yo creo que bien ganados. Es decir, nos llama la atención de que la literatura vaya barriendo frente a la historia, y sin embargo no sabemos explicarnos por qué, porque seguimos haciendo la misma historia que se hizo en el siglo XIX, cuando la historiografía pensó en un punto determinado que lo lógico era ser riguroso en términos historiográficos, pero no ser rigurosos en términos literarios. Es decir, anular el sesgo que todos los aquí presentes como ciudadanos tenemos, que es el sesgo del poietés, el sujeto que crea. El poietés no es el que está pensando más abajo del ombligo, sino el que está pensando en cómo generar ideas más allá de los datos concebidos, ¿no? Y otra cuestión ya, para terminar, de Miguel Ángel, que me ha enseñado mucho a lo largo de este conocimiento largo, es romper con las lógicas estrictas del mundo académico. Yo no he escuchado nunca a Miguel Ángel, yo lo digo, y esto lo digo con mucho honor, ninguna palabra mala con respecto a un compañero, ningún cotilleo, ninguna maledicencia con respecto a la gente que puede ser criticada por la calidad investigadora que tenga, pero no por la posición académica que ocupa. Por lo tanto, ahí me quedo con Miguel Ángel, un antievolucionista que no cree que los métodos mejoren día a día, sino que cree que los métodos se derrumban unos a otros, como no puede ser de otra manera, a través de la práctica más habitual del ser humano, pues nos revisamos unos a los otros, porque probablemente no sepamos hacer otra cosa. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí, y encantado de tenerte con todos nuestros amigos aquí presentes. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, por supuesto, debo dar las gracias a la asociación y a los organizadores de este acto por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y poder debatir y discutir con ustedes. Espero ser capaz de cumplir con las expectativas que Jesús ha puesto sobre mí, que probablemente son excesivas y son más fruto de la amistad que de un juicio, un objetivo o desapasionado de mis méritos y mi contribución a la historia. Bueno, yo supongo que estoy aquí. Se escucha un pelín. ¿Cerramos la puerta también si queréis? No, yo creo con el micro. ¿Está conectado? Creo que no. Bueno, decía que supongo que me han invitado ustedes en mi condición de ser una persona o un historiador que durante los últimos años ha escrito algunas cosas y ha reflexionado públicamente sobre la situación de los estudios históricos. En razón de eso, yo lo que voy a hacer aquí hoy, en una intervención que espero que sea breve, para luego dejar tiempo para la discusión y el debate, que es lo realmente interesante y lo realmente fructífero, es sugerir algunos temas y formular algunas ideas que yo creo que son temas, ideas sobre las que vale la pena reflexionar y discutir en el momento actual y en la situación en que se encuentra nuestra disciplina.
Antes de entrar en ello, quisiera hacer una aclaración previa que probablemente sea innecesaria, sea superflua porque es obvia, pero que nunca está de más hacer. Yo creo que el objetivo de la historia, de la investigación histórica, del trabajo de los historiadores, es explicar el comportamiento y las acciones humanas. Por lo tanto, yo entiendo la historia como una empresa explicativa, no como una empresa narrativa o como una actividad descriptiva. Es cierto que no todo lo que pasa por ser historia y ser libros de historia se atiene a este requisito, probablemente solo una pequeña parte, pero yo quiero dejar claro que cuando yo hablo de historia no me refiero simplemente a una mera descripción o narración de acontecimientos, sino que me refiero a una disciplina que intenta o que tiene por objeto explicar los comportamientos humanos. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que el historiador persigue, que el historiador busca, es desentrañar las causas de los comportamientos humanos, y no simplemente describirlos. Y para eso, para hacer eso, la teoría es una herramienta imprescindible. Si no se puede hacer historia si no se manejan conceptos teóricos. Por lo tanto, no se puede hacer buena historia si no se reflexiona de manera cotidiana sobre el instrumental teórico que uno utiliza. La reflexión teórica y la teoría no es algo accesorio, como a veces piensan algunos colegas de profesión, no es algo accesorio, es algo consustancial a nuestra profesión. Digo esto porque tengo la impresión, creo que alguna vez lo he hablado con Jesús, de que se está produciendo incluso un retroceso en este aspecto, incluso entre los historiadores jóvenes. Yo cada vez me tropiezo más con obras de historia, con monografías que son esencialmente descripciones retrospectivas, pero que no son propiamente obras de historia, así que no explican nada, que no se plantean un problema que haya que resolver. Son a veces excelentes reportajes periodísticos sobre el pasado, pero que no van más allá, no dan el paso imprescindible para ser consideradas como obras de historia, y es que plantean un problema a resolver. El historiador no investiga temas, no investiga periodos históricos, investiga problemas. Se investiga por qué determinados acontecimientos se han desencadenado, porque determinados procesos históricos se han producido. Yo parto de esa concepción de la historia. En función de eso, como decía, lo que voy a proponerles a ustedes dos o tres temas para que podamos reflexionar conjuntamente aquí sobre ello. El primer tema, o la primera idea, o la primera tesis que quiero formular es la de que, en mi opinión, o mejor dicho, he llegado a la conclusión, después de estar algunos años reflexionando, investigando sobre esta cuestión, los modelos explicativos que ha utilizado tradicionalmente la disciplina histórica en el pasado, creo que son esencialmente insatisfactorios para alcanzar el objetivo de elaborar o alcanzar explicaciones coherentes o plausibles del comportamiento de los sujetos históricos. Creo que los dos grandes paradigmas que ha utilizado la historiografía hasta el presente, que son, lo podemos llamar el paradigma individualista de la historia tradicional, que explica la acción humana en función de las ideas o las razones de los propios agentes, y el modelo de la historia social, o el modelo materialista o objetivista del marxismo o de la escuela de Annales, que explica la subjetividad y la conducta de los sujetos históricos como resultado de la determinación de algún tipo de factor material externo, la estructura social, el modo de producción o lo que sea. Creo que son dos modelos explicativos que están, lo creo sinceramente, agotados. Son modelos obsoletos que
no solo, digo esto no solo porque como resultado de la reflexión o de la crítica teórica de esos modelos, sino sobre todo como resultado de que a medida que vamos avanzando en el estudio, en la investigación de determinados temas claves, en mi caso de historia contemporánea, porque soy del campo de historia contemporánea, va quedando claro, se va poniendo en evidencia que esos modelos explicativos, esos modelos teóricos, esas maneras de explicar, esas formas tradicionales de explicar el comportamiento de los sujetos históricos carecen de base empírica. Son inconsistentes desde el punto de vista empírico. El movimiento obrero no surgió porque aparecieran obreros como resultado de la revolución industrial. El feminismo no surgió porque las mujeres tomaran conciencia de su situación de subordinación. La revolución liberal no se produjo porque apareciera la burguesía y promoviera una revolución para satisfacer sus intereses. Ese tipo de explicaciones son a estas alturas obsoletas e inconsistentes. Esa es mi primera tesis que someto a la consideración. La segunda tesis es que, como resultado de la reacción, de la reflexión crítica sobre estos paradigmas tradicionales, en los últimos años ha ido tomando forma, ha ido tomando cuerpo un nuevo paradigma teórico, o un nuevo modelo explicativo, claramente diferenciado de los anteriores, y que yo creo que a estas alturas ha adquirido la consistencia mínima como para que debamos como mínimo, aunque no lo compartamos, prestarle atención. Lo que este nuevo enfoque teórico, paradigma teórico, sostiene frente a los modelos explicativos tradicionales, y que a veces se etiqueta, efectivamente, en determinado periodo se etiquetó como giro lingüístico, etc. Las etiquetas son lo de menos. Lo que este nuevo enfoque teórico plantea, sostiene, es que la realidad no tiene significados objetivos, y que por lo tanto la manera en que los sujetos históricos reaccionan frente al contexto en el que viven, contexto material, las condiciones sociales que les tocan vivir, la manera en que reaccionan no está determinada por esas condiciones, como si la realidad tuviera significados implícitos, como si la respuesta de los sujetos a su entorno estuviera en cierto modo condicionada o determinada, estuviera ya establecida en ese contexto, sino que depende de los supuestos sobre el mundo, sobre los seres humanos, a través de los cuales las personas interpretan y dotan de significado a ese contexto. La relación entre los sujetos históricos y su realidad, hay un tercer elemento que media entre ambos, y es el que hace que la manera en que los sujetos perciben la realidad, por lo menos la manera en que reaccionan frente a esa realidad, dependa de la mediación de esa tercera variable. Si determinados hechos o acontecimientos de la realidad provocan en los sujetos históricos determinadas reacciones, se debe a que esos sujetos operan con una serie de supuestos implícitos sobre cómo es el mundo, cómo funciona o cómo debería ser el mundo. Pero los hechos en sí mismos no tienen significados intrínsecos. La manera, lo digo por poner un ejemplo de algunos de los temas que hemos investigado últimamente, se han publicado ya cosas. La manera en que reaccionamos o que históricamente se ha reaccionado frente a la existencia de la pobreza o de las desigualdades sociales o de la subordinación de unos grupos humanos a otros, no depende de que exista la pobreza, de que haya grupos subordinados o de que existan desigualdades sociales. Depende de la manera en que esos hechos se aprehenden, se perciben, se conciben, en la medida en que operamos con determinados conceptos o determinados supuestos sobre el mundo, entre los que están el hecho de
de considerar que las desigualdades son injustas, o que la pobreza es inmoral, o que la subordinación es opresión. Pero necesitamos conceptos, tomar en consideración conceptos como los de igualdad, conceptos como los de opresión, o conceptos como los de injusticia, para entender por qué esos hechos concretos han generado ese tipo de respuestas. Si no, no los podemos entender. La tercera tesis que voy a proponerles, la tercera idea para discutir, es la de que esta ruptura o este cambio o esta reorientación que se ha producido en el campo de los estudios históricos forma parte de un fenómeno más amplio. En realidad es un síntoma de un fenómeno histórico mucho más amplio, que es lo que se llama comúnmente la crisis de la modernidad. Ese es el contexto intelectual, lo queremos llamar así, o el contexto cultural en el que se inscribe el debate historiográfico de los últimos años y la reorientación de los estudios históricos. ¿Qué es la crisis de la modernidad? ¿En qué ha consistido o está consistiendo la crisis de la modernidad? Pues la crisis de la modernidad consiste esencialmente, tal como yo la entiendo en lo que atañe a este debate, en el hecho de que en los últimos años se ha puesto en duda, se ha cuestionado seriamente que la concepción moderna del mundo y los conceptos con los que la modernidad occidental ha operado durante los últimos 2 siglos, conceptos básicos como el concepto de naturaleza humana, el concepto de individuo, el concepto de sociedad, el concepto de progreso histórico, etc., son conceptos que no tienen ninguna base empírica. Es decir, que son conceptos que no se refieren a fenómenos realmente existentes. La naturaleza humana no existe. La sociedad, entendida como estructura en el sentido marxista del término, no existe. El progreso histórico no existe. Por lo tanto, la visión moderna no es una representación de fenómenos reales. Ha sido la forma históricamente concreta, específica, en que los modernos occidentales hemos hecho inteligible el mundo humano. Pero esa imagen que tenemos del mundo humano no son representaciones de fenómenos objetivos. Ahora que hemos avanzado bastante en la investigación sobre la genealogía de algunos de estos conceptos, cómo se constituyeron los conceptos modernos básicos, la idea de progreso o la idea de individuo o la idea de sociedad, nos estamos dando cuenta de que esos conceptos no aparecieron como resultado de que en un momento determinado los occidentales sometieron la realidad a un proceso de observación metódica, de investigación, y llegaron a la conclusión de que esos fenómenos existían. No fue eso lo que ocurrió. Esos conceptos tienen un origen distinto. El concepto de naturaleza humana surgió para resolver el problema práctico de cómo dotar a la sociedad occidental de nuevas bases una vez que el consenso religioso se había desmoronado en el siglo XVI. El concepto de sociedad surgió en el siglo XIX cuando los liberales se sintieron frustrados porque el sueño liberal de crear una sociedad igualitaria y armónica a partir del despliegue libre de la libertad humana no daba los resultados que daba. Entonces empezaron a pensar si no resultaba que a lo mejor la sociedad era una entidad que no se sometía al control intencional de las personas, y por lo tanto había que reconsiderar los principios del liberalismo. Y no digamos nada del progreso histórico. Claro, a estas alturas ya incluso la cultura occidental ha abandonado el concepto de progreso histórico. Ya hoy no nos planteamos que más allá de lo que tenemos hay una cosa distinta. Lo más que nos planteamos hoy es intentar perfeccionar lo que tenemos. La cuarta tesis, y conecta en cierto modo con lo que decía Jesús en la introducción, que es la otra vertiente del debate historiográfico, es que todo esto ha dado como resultado que
nos vemos obligados a asumir en alguna medida, y será cuestión de discutir cómo y hasta dónde, que lo que produce el historiador cuando hace uso analítico de estos conceptos, que son conceptos proporcionados por la cultura moderna, lo que está produciendo no es mero conocimiento de la realidad. Si el origen de esos conceptos no es un origen objetivo en el sentido de ser representaciones de fenómenos reales, es evidente que cuando se utilizan como herramientas de análisis, lo que no producen tampoco conocimiento objetivo. No pueden producir conocimiento objetivo. Lo que el historiador produce, habría que discutir en qué grado y hasta qué punto, no es mero conocimiento histórico, sino también construcciones significativas de la realidad. Es decir, imágenes, o visiones, o representaciones, o interpretaciones, o explicaciones de la realidad que están profundamente mediatizadas por los conceptos analíticos que utilizan y que no son el resultado simplemente de la observación metódica, de la investigación concienzuda de la realidad. Como decía Marx en su famoso prólogo de 1859, yo llegué a la conclusión de que el modo de producción determina las formas de conciencia, etcétera, después de un arduo trabajo, etcétera, etcétera. El tiempo que le llevó a Marx llegar a esa conclusión fue de 4 meses. Porque 4 meses antes de formular por primera vez esa idea estaba diciendo todo lo contrario. Entonces es imposible que en 4 meses pudiera realizar esa investigación concienzuda a la que se refiere. Entonces, por lo tanto, junto a la crisis teórica, que podría ser la manera de designar o de calificar lo que ha ocurrido en el terreno teórico, pues se ha ido desarrollando también, se ha ido desencadenando en los últimos años lo que podemos llamar una crisis epistemológica, que nos obliga a replantear, a reconsiderar la naturaleza del conocimiento que producen los historiadores. Y queda una última cuestión a la que me voy a referir más que nada por cortesía, porque quienes organizaron este encuentro me sugirieron que podría ser interesante para los asistentes que dijera unas palabras sobre cómo, en función de lo que acabo de decir, habría que reconsiderar el papel social, el papel público de los historiadores. Esto es un tema muy complejo, muy polémico, porque tiene implicaciones políticas, afecta a problemas o a situaciones actuales, y por lo tanto yo no me voy a atrever a sentar ninguna tesis a este respecto, sino simplemente sugerir algunas ideas o hacer alguna reflexión sobre por dónde creo yo que va la cuestión. Bueno, tradicionalmente, como buenos modernos, como buenos intelectuales modernos, los historiadores habían pensado que su papel primordial, su función social, era la de proporcionar a los conocimiento objetivo de la realidad que les permitiera organizar su práctica, que les sirvieran de guía en su práctica y les permitieran organizar su vida de manera eficaz o elaborar proyectos políticos con una base objetiva, con una base científica. En ese sentido, los historiadores han desempeñado, aquellos historiadores que han querido tener, han deseado que su trabajo tuviera una proyección pública, pues se han arrogado, se han atribuido el papel de ser críticos sociales, críticos de las ideologías dominantes, en un intento de eliminar cualquier tipo de velo o de tergiversación ideológica de la realidad que impidiera
a los ciudadanos tomar conciencia de sus intereses y en el caso de que lo quisieran, oponerse a las relaciones, al poder o a las relaciones de dominación. No, creo que no es necesario entrar en más detalles, todo el mundo sabe cuál ha sido el papel crítico, la función crítica que se han atribuido los historiadores. Claro, la nueva situación esto plantea algunos problemas. Es decir, habría que ver si en esta situación los historiadores pueden realmente seguir desempeñando esa función. Una vez que se pone en cuestión el hecho de que el conocimiento que el historiador produce no es un conocimiento objetivo, sino una determinada construcción significativa vigente en unas circunstancias particulares, que es la modernidad occidental, pero inaplicable a otras situaciones no modernas o premodernas. Pero seguir defendiendo que el historiador puede desempeñar este papel de manera eficaz es problemático. En ese sentido, si admitimos, o por lo menos estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que las explicaciones históricas no son mero conocimiento, sino también construcciones significativas, y que el lenguaje, por lo tanto, no es un mero medio de transmisión, sino también una variable que interviene en la construcción de los significados y de las interpretaciones. El papel, en esas circunstancias, el papel de los historiadores, el papel público, la función social de los historiadores no sería tanto la de ofrecer verdades a la sociedad, como la de ayudar a la sociedad o a sus conciudadanos, darle instrumentos para que los ciudadanos sean capaces de discernir en cada caso, en su vida cotidiana y en la resolución de sus problemas, hasta qué punto las visiones de la realidad que tienen un componente de construcción significativo. Si no se trataría tanto de desenmascarar las ideologías, sino de socavar aquellos supuestos aparentemente de sentido común, que son los que organizan nuestra vida social, pero que como historiadores y a la luz de lo que hemos dicho sabemos que no son tal de sentido común. Si la función del historiador no es oponer un sentido común a otro, el sentido común de los oprimidos frente al sentido común de los opresores, sino cuestionar la propia noción del sentido común. Y por lo tanto, ser algo así como vigilantes críticos de cualquier pretensión tanto del poder como de los que se oponen al poder, de que sus propuestas o sus proyectos o su visión de la realidad o sus proyectos políticos tienen una base objetiva. Yo creo que la lección que en ese sentido han aprendido los historiadores después de experiencias tan fundamentales como las del socialismo o las de los proyectos de modernización del tercer mundo, etcétera, nos obligan no solo a reorientar nuestro papel en este sentido, sino a ser muchísimo más modestos, mucho más humildes en nuestra pretensión de ser expertos científicos en la orientación de la práctica humana. En ese sentido, por citar algún ejemplo de algunos de los terrenos en los que esta reorientación del papel de los historiadores se está ya produciendo, no se trataría tanto de cuestionar ideológicamente determinadas posiciones, sino de poner de manifiesto que esas posiciones se basan en una serie de supuestos y de conceptos que no tienen una base objetiva, sino que son
formas de concebir o de construir la realidad. Es decir, la posición del historiador no es defender o dar herramientas al antirracismo para que se oponga al racismo. El papel del historiador es hacer comprender a antirracistas y racistas que la raza es una forma arbitraria de organizar las diferencias humanas, que además tiene una existencia histórica bastante reciente. Pero claro, el problema con que nos encontramos desde esta nueva perspectiva es que tanto el racista como el antirracista son racistas, en el sentido de que dan por supuesto que la raza es un factor determinante en la clasificación identitaria de los individuos. Y lo mismo se puede decir del sexo o de las prácticas sexuales. El problema de los movimientos de oposición política que se basan en una concepción esencialista de sus identidades es que no solo tienen un alcance o una eficacia práctica muy limitada, sino que probablemente contribuyen a reforzar su situación en la medida que contribuyen a esencializar las categorías en las que se basan. Lo he discutido mucho y con esto acabo, con colegas que trabajan cuestiones de historia de la sexualidad. Muchos de ellos son activistas, por ejemplo, del movimiento homosexual. Y en general llegamos a una conclusión de que la solución al problema de la discriminación sexual no se encuentra en conseguir que la sociedad acepte la libertad de las prácticas sexuales. La verdadera emancipación se encuentra cuando se halla en el hecho de que el sexo sea considerado como algo irrelevante en la definición de la identidad, de la subjetividad o de la personalidad de un individuo. Y lo mismo se puede decir de la raza. Obviamente la lucha de estos movimientos, de estos activistas contra la discriminación orientada simplemente a la crítica ideológica, obviamente es eficaz, no vamos a negar, porque es una obviedad que ha mejorado, ha aliviado sustancialmente la situación de las personas afectadas por discriminación, es una obviedad innegable. Pero, como digo, no solo la eficacia es limitada, sino que probablemente si no se va más allá, esas conquistas son reversibles, si no son conquistas definitivas. La prueba la tenemos en el retroceso que se está produciendo de los derechos sociales. Si las que no son conquistas definitivas. Incluso en países como Estados Unidos se está hablando de que el racismo, las actitudes racistas están creciendo, no remitiendo. Yo creo que por ahí iría, es decir, por el papel actual de los historiadores, es decir, como digamos, estudiosos del mundo humano que pueden contribuir a desnaturalizar y a desesencializar aquellas categorías o aquellos supuestos en los que se fundamentan las relaciones sociales y las instituciones. No sé si he acertado y he sido capaz de ofrecerles a ustedes media docena de temas sobre los que realmente les interesen y sobre los que piensen ustedes que vale la pena debatir. Pero por lo menos haber aceptado alguno de ellos. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso al debate. Quien quiera romper el hielo.
Buenos días. Tenía un par de dudas. Este nuevo modelo teórico que has presentado, en el cual sostiene que no existe modelo, o sea, significados objetivos de la realidad, opera a través de una esfera aparte, según lo que tengo entendido, que sería el discurso más categorial o, bueno, el imaginario colectivo, que es la que aporta a los individuos, aporta significados a su realidad. Entonces, ¿de qué forma opera esa esfera, o cómo se transforma, cómo se va transformando a lo largo de la historia, para que en cierto momento los individuos interpreten la realidad de una forma e interpreten la realidad de otra forma en otro momento histórico? Y la otra duda es, como un profesor de instituto que tenga que explicar, por ejemplo, un proceso, o sea, una época histórica inmensa, puede introducir en sus planteamientos a unos chavales de 12, 15 años todo esto, ¿vale? Porque con un tiempo de explicación muy reducido y abarcando un periodo muy amplio, al final se va a acabar cayendo posiblemente en un modelo historiográfico parecido al historicismo o a una historia social. Entonces, ¿en qué medida puede escapar un profesor de instituto de estos modelos historiográficos obsoletos? Bueno, con respecto al cambio discursivo, yo creo que es un asunto que, sobre el que no sería saludable formular generalizaciones o teorías generales. Yo creo que ese es un asunto que hay que responder en la medida de lo posible en el terreno de la investigación empírica, es decir, porque en un determinado momento determinadas visiones del mundo entran en crisis y son reemplazadas por otras. Esos cambios suelen ser el resultado de que los seres humanos tienen que hacer frente a situaciones nuevas, a situaciones inéditas, a situaciones no previstas, a efectos no deseados de sus propias acciones o de sus propias presunciones, y hacerlas inteligibles. Y en esa medida tienen que revisar los supuestos de los que partían y formular supuestos nuevos. ¿Sí? ¿Por qué surgió el concepto de sociedad en Europa y se extendió en el siglo XIX? Bueno, porque llegó un momento en que, por razones puramente prácticas, porque los efectos o las consecuencias o los resultados de la Revolución Francesa y de la Revolución Liberal no eran los que se esperaban. Y por lo tanto hubo que revisar el supuesto que subyacía a la Revolución Francesa. Es decir, el supuesto individualista de que si se permite a los seres humanos actuar y manifestarse libremente, si se permite a los individuos desarrollar todas sus potencialidades, que en el antiguo régimen están constreñidas por la legislación feudal, el resultado será una sociedad cada vez más próspera, cada vez más igualitaria y cada vez más feliz. A medida que se va viendo que ese no fue el resultado, que ese no estaba siendo el resultado, pues el supuesto de origen hubo que revisarlo. El resultado de esa revisión fue el concepto de sociedad, el concepto marxista de sociedad. Marx llega esencialmente al concepto de sociedad como resultado de la decepción frente a un sistema político y económico como el liberal, que no era capaz de garantizar lo que había prometido, que es la igualdad social. Así de simple. Quiero decir que no, detrás del cambio, es decir, los discursos no es algo mágico o algo metafísico que tiene un origen extrahumano y que de pronto interviene, ¿no? Los imaginarios, los discursos son los instrumentos, los conceptos con los que la gente opera cotidianamente para resolver sus problemas prácticos. Y en esa medida, la medida que tiene que ir afrontando la resolución de problemas nuevos, tiene que ir revisando los supuestos de los que parte. Es decir, porque en un momento determinado los historiadores empezaron a cuestionar la idea de que las condiciones materiales determinan la conciencia y la identidad de los individuos. Bueno,
que ese principio, aplicado a fenómenos como la historia del movimiento obrero, se vio que no funcionaba, que los obreros no se comportaban como teóricamente tenían que comportarse. En ese proceso, los conceptos heredados hay que transformarlos y reformularlos para que puedan seguir siendo herramientas útiles para hacer inteligible la realidad. Y en un momento determinado se abandonan por completo. En el caso de qué hacer en la práctica cuando se enseña historia, hombre, está claro que cuando las dudas sobre las formas tradicionales de concebir la historia y de enseñarla llegan a cierto punto, es evidente que no se pueden seguir haciendo lo mismo que se hacía como si no pasara nada. Eso no quiere decir que tengamos claro qué hacer a partir de ahora. Eso hay que resolverlo también en la práctica. Supongo que habrá que hacer un esfuerzo de clarificación y un esfuerzo didáctico para explicarle a una persona, a un chico joven o a un alumno de instituto, que la raza no es algo que ha existido siempre y que existe permanentemente, sino que la raza es un constructo cultural que empezó a utilizarse a partir del siglo XIX y que eso ha tenido consecuencias prácticas, que es la de organizar, clasificar a los seres humanos en función del color de su piel. Es decir, también ahí yo creo que el objetivo esencial es enseñar a los alumnos de historia a pensar en términos no esencialistas, sino en términos históricos, en términos cambiantes. Es lo único que se me ocurre, pero no creo que haya recetas mágicas para resolver ese problema. No las hay cuando uno da clases en la universidad, pues me imagino que a niveles inferiores del sistema educativo es mucho más difícil, mucho más complicado. Pero habrá que hacer ese esfuerzo didáctico, lo que no se pueden seguir contando a los alumnos cosas en las que uno no cree o de las que uno tiene la convicción de que no son correctas. Tendríamos dos comentarios hacia dos afirmaciones. Por ejemplo, una repetida ahora con el tema de la raza. Pues por mucho que yo crea o no crea en la raza es irrelevante. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, que gente de raza negra tiene más a menudo. Por ejemplo, la talasemia o cierta proclividad hacia ciertas enfermedades genéticas. Y ellos mismos, los activistas negros, reivindican que los sistemas sanitarios estén atentos a ese tema y que sean históricamente investigados menos precisamente por estar vinculados con gente que estaba en posición subalterna, pero que claramente todo está indicando que hay un componente biológico y yo creo que no deberíamos cerrarnos a esas posibilidades a priori. Y otro comentario sería sobre la noción de la eficacia práctica limitada de los esencialismos. Yo creo que por mucho que comparto la noción de que la nación sea algo construido, la eficacia práctica del nacionalismo la estamos viendo todo el rato. Entonces yo tampoco haya que, yo creo que perpetuar el wishful thinking, que por mucho que una cosa es que entendamos el orden, el carácter construido de ciertas categorías y otra cosa es que neguemos su eficacia práctica. Yo creo que como historiadores no debemos hacer esa operación. Bueno, dos cuestiones. Una cosa es la raza biológica y otra cosa es la raza como forma de identidad. Son cosas distintas. Una cosa es el sexo biológico, está claro que los hombres, los varones y las mujeres no somos iguales biológicamente. Pero otra cosa es el sexo como forma de identidad. Ni la raza como identidad, ni el sexo como identidad está determinado, está implícito en el hecho biológico. ¿Está totalmente desconectado de él? Bueno, la raza y el sexo como identidades son formas históricamente concretas de clasificar a los individuos y de clasificar identitariamente a los individuos. Esas formas no son universales. Hay sociedades
Y hay periodos, largos periodos históricos, en que la raza no es un factor de identidad, no es un factor clasificatorio. O el sexo, o cualquier otro, o el nacimiento, el lugar de nacimiento, por hablar de nacionalidad. Hay que hacer esa distinción. Hay sociedades, perdóname Miguel Ángel que presione, pero hay sociedades, hay comunidades humanas donde no existen las palabras de hombre y mujer. Hay sociedades humanas en las que el sexo no es considerado como un factor o un referente identitario, en que las relaciones entre hombres y mujeres las relaciones de género no se organizan en función del sexo, sino en función de otros factores. Esto es un tema interesante en el que no podemos entrar, pero en el que se ha profundizado bastante en el terreno, en el ámbito de la historia postcolonial, que es uno de los ámbitos en el que creo que es uno de los motores esenciales de la renovación teórica a la que me he referido en la actualidad. Y en el que, por ejemplo, hay una historiadora nigeriana que se llama Oyegumi, que tiene un libro que se titula La invention of Women, algo así, la invención de las mujeres, que muestra, no voy a decir demuestra porque eso es del viejo vocabulario cientificista, pero muestra que en la sociedad africana que ella estudia, que es la sociedad yoruba, no existe el género. Es decir, no existen relaciones de género. El sexo no constituye un elemento significativo a la hora de definir el papel de mujeres y de hombres en esa sociedad. Entonces, claro que hay casos en que el sexo no es un factor de identidad. Como hay casos, obviamente, en que la raza no lo es. La raza empieza a operar como un factor de identidad en el siglo XIX. Eso sí está muy estudiado, sobre todo después del darwinismo. Entonces, esa distinción es básica, claro. No se niega el sexo, no se niega la raza. Lo que se está poniendo en cuestión es que esos sean referentes identitarios objetivos. Sí, que operan en toda situación y en todo momento como criterios para clasificar identitariamente a los individuos. Y con respecto al nacionalismo, es un tema muy interesante y además es un tema tan actual que yo creo que requeriría, o es apropiado para reflexionar en la línea que decíamos. No es el momento para entrar a discutir a fondo, pero imaginemos por un momento, haciendo abstracción de nuestra condición de modernos, imaginemos por un momento que el concepto de nación no existiera. Es decir, que no existiera un supuesto según el cual las personas que nacen en un determinado territorio forman parte de una identidad colectiva que se llama nación. Todos sabemos que esta es una forma de identidad colectiva que surgió en el siglo XIX. Imaginemos por un momento un mundo en el que el concepto de nación no existiera. El nacionalismo no existiría. Las luchas nacionales actuales, por ejemplo en España, no existirían. Entonces, ¿cómo afrontamos desde la historia el fenómenos o problemas o fenómenos como el del nacionalismo? No podemos afrontarlo sin partir de la consideración de que la nación es una construcción significativa. No podemos asumir, naturalizar el concepto de nación, porque como historiadores sabemos que ese no es un concepto natural, que eso es una forma de identidad histórica específica. Claro, ahí ese es uno de los casos en que tenemos que rompernos la cabeza para ver cómo un historiador que quiere intervenir en ese conflicto, cómo lo afronta. Lo que está claro es que no lo podemos afrontar como lo afronta convencionalmente, o como se está afrontando convencionalmente. Porque la manera en que se está afrontando es la de no es la de oponer nacionalismos legítimos a nacionalismos ilegítimos. Un sentido común a otro sentido común. Porque el nacionalismo, un determinado nacionalismo es ilegítimo y otro nacionalismo no lo es. Porque el nacionalismo catalán es legítimo y el nacionalismo español no.
Si entramos en ese juego estamos perdidos, porque estamos esenciales. No tenemos nada que decir los historiadores, es decir, nada distintivo que decir, eso ya lo dicen todos. Si intervenimos, deberíamos hacerlo haciendo uso de los instrumentos que la investigación histórica nos proporciona, entre ellos el de que las naciones son formas históricamente concretas de identidad colectiva y no sujetos naturales, que se manifiestan o no se manifiestan, pero que son naturales. En cierto modo, lo que los historiadores podríamos contribuir es como mínimo en complejizar el análisis del problema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir y por plantear las cuestiones tan claramente. Y bueno, sí que comparto esa reflexión totalmente, pero veo un problema a la hora de... bueno, vivimos en la crisis de la modernidad, vivimos en un momento en el que hay una gran desorientación, digamos, sobre adscripciones identitarias, digamos que nos cuesta más identificarnos con algo o ya no creemos tanto en algo y veo un poco operativo proponer futuros posibles solo deconstruyendo, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera tú puedes explicar pues, que los nacionalismos son discursos, que son identidades construidas, pero debe el historiador proponer en base a pasados posibles, futuros posibles? Tiene que hacerlo. Es una manera de actuar políticamente. O no, simplemente nos tenemos que quedar en los pasados posibles. Bueno, eso dependerá de cada uno. Hay historiadores que son historiadores militantes, en el sentido de que quieren intervenir activamente, quieren contribuir activamente a la configuración o la reconfiguración de la sociedad, y otros que son y otros que no son militantes, que se limitan a producir conocimiento, o que solo aspiran a producir conocimiento. Los que quieran intervenir, obviamente, en cuanto intervienen están contribuyendo o están movidos por el propósito no solo de explicar el pasado, sino de construir el futuro, claro, obviamente. Quiero decir, la crisis de la modernidad no implica para los historiadores, como para nadie, la pasividad política, en absoluto. Al contrario, yo creo que lo que implica es que los historiadores pueden intervenir en la configuración del futuro con armas renovadas y más eficaces. Pero debe haber una exhortación general a que el historiador lo haga. Por ejemplo, en primero de carrera se debe decir, oye, el historiador tiene que hacerlo. Yo creo que eso tiene que ser una decisión de cada historiador. Porque en cuanto el historiador traspasa la línea de la búsqueda del conocimiento y se propone intervenir en la esfera pública, está actuando ya no simplemente como historiador, sino está actuando como ciudadano. Eso no quiere decir que lo que ha adquirido o el bagaje intelectual que tiene como historiador no lo utilice o lo proyecte o haga uso de él cuando actúa como ciudadano. Es absurdo, es que además no se pueden separar ambas cosas. Pero lo de exhortar a los historiadores por principio a que sean militantes. No, pero bueno, yo me refiero más como a un ejercicio de honestidad, de decir, bueno, yo al proponer pasados posibles también estoy proponiendo un futuro posible. Entonces, ¿por qué no se extiende esa honestidad a los nuevos historiadores? A que sean honestos, a que digan, sí, pues estoy proponiendo una posición política, ¿no? Bueno, eso ya dependerá de cada uno, pero hay historiadores más honestos y otros menos honestos. Y hay historiadores que
aspiran a cambiar la sociedad y hay historiadores que aspiran a conservarla. Si el historiador por principio no es no es progresista, y también historiadores conservadores. Lo que sí es esencial en este caso, me parece lo esencial, es que con independencia de lo que los historiadores luego se convierten en militantes o no, a mí lo que me parece esencial es que el conocimiento histórico, el conocimiento que producen los historiadores y la renovación en el sentido que decíamos que se está produciendo en el terreno de los campos campo de la investigación histórica, en el terreno de la investigación histórica, tiene implicaciones prácticas evidentes. Yo ponía el ejemplo de la lucha, por ejemplo, por la igualdad sexual. Es evidente que en función de lo que decíamos, un activista de la igualdad sexual, un activista del movimiento homosexual no puede seguir planteándose las cosas como se las planteaba. Y tendrá que reflexionar si su estrategia de acción es de oposición, pero a la vez contribuye a reforzar el statu quo en la medida en que sigue operando con un concepto naturalizado de sexo. Yo creo que esa es una consecuencia práctica de gran alcance, con independencia de que el historiador participe directamente o no como activista público. Hombre, lo que sí tendrá que hacer los historiadores es un esfuerzo por que sus descubrimientos, por llamarlos así, trasciendan más allá de la academia y resulten útiles, puedan ser utilizados más allá de la academia en la resolución de problemas prácticos por parte de todo el mundo. En ese sentido, claro, la historia tiene implicaciones prácticas con independencia de que el historiador se proponga o no intervenir. Bueno, a ver, me han surgido unas cuantas cosas ahí ya. Creo que te voy a hacer una segunda pregunta que es la que cambia un poco el tono, pero terminando un poco, continuando un poco con esta cuestión, decía Darina si es que no, bueno, que en realidad ya lo ha comentado usted, ¿no? La historia, evidentemente, todas esas construcciones significativas tienen una funcionalidad, tienen una utilidad que genera cambios. Si nosotros estamos haciendo notar como historiadores que esas construcciones significativas producen cambios en la sociedad, porque evidentemente los producen a través de su actuación en las sociedades, de alguna manera estamos enseñando también a la sociedad la utilidad de esas construcciones significativas, con lo cual es un poco paradójico que estamos luchando, o podríamos estar luchando contra un concepto que al mismo tiempo demostramos que es útil para generar cambios. Al fin y al cabo, si la historia es algo, es cambios, ¿no? Y un poco dejando ya de lado esta cuestión, una pregunta que siempre me aflige, ¿no? ¿En qué medida esas construcciones significativas, por utilizar el mismo término que está utilizando usted, nos afectan a los propios historiadores en cuanto a la periodización de la historia? ¿En qué medida la periodización de la historia como concepto, como el concepto de que la historia se puede compartimentar o dividir en segmentos que tienen una lógica interna clara y además enseñable, en qué medida no es una construcción significativa que está rompiendo con nuestro propio ser como historiadores en el sentido que usted lo plantea? Bueno, respecto a la primera cuestión, esencialmente repetiría lo ya dicho, efectivamente. Cada vez que el historiador innova algo en su disciplina específica, está dando nuevas armas a los ciudadanos para afrontar y resolver sus problemas concretos. Entre ellos, la idea de que nuestra relación con el mundo no es una relación transparente, sino que es una relación siempre a través de mediada por un discurso, por un imaginario, y que por lo tanto estamos haciendo continuamente construcciones significativas de nuestra realidad. Y que es así como funcionamos. Que aunque creamos que estamos respondiendo a las demandas de la realidad, de hecho lo que estamos haciendo es dando respuestas significativamente construidas, es decir, otorgando significados a la realidad y no simplemente percibiendo la realidad. La estamos haciendo inteligible
en función de las herramientas conceptuales que tenemos para ser inteligible en nuestro mundo. Es así de simple. Claro, eso es un arma poderosísima. Por ejemplo, para desesencializar el sentido común. En ese sentido, nuestra función, la función del historiador, la utilidad de la historia no es la de desenmascarar las ideologías, es la de socavar el sentido común. Como decía Nietzsche para los filósofos, en el caso, puede decir para los historiadores, la función pública del historiador es la de ser un topo, alguien que escarba, alguien que desestabiliza, alguien que socava lo que aparece como evidente, no simplemente alguien que sueña con descubrir la verdad transparente que nos va a dar la solución a todos los problemas. Ojalá fuera así. La segunda cuestión, lo de la periodización. Hombre, lo que están diciendo algunos historiadores es que la periodización de la historia es una construcción a posteriori. Hay un libro muy famoso, no recuerdo el nombre de la autora, sobre la construcción del concepto de la Edad Media o del Renacimiento. Son construcciones a posteriori, realizadas por los historiadores. Sin la idea de que hay un periodo histórico específico con unas características singulares diferentes de lo que había antes y de lo que había después, es una construcción conceptual. Claro, cuando aparece la idea de lo moderno, para afirmarse como época diferente y más auténtica, tiene que distinguirse de la Edad Media y en cierto modo devaluar o desacreditar a lo que había antes. El concepto de la Edad Media es un concepto a posteriori. Si los que vivieron en la Edad Media no tienen el concepto de que están viviendo la Edad Media. Pero fíjese la paradoja, usted mismo se ha presentado aquí como contemporaneísta, o sea que esa construcción significativa usted mismo lo está utilizando, sí. Y todos lo utilizamos, y los departamentos estamos divididos. Tenemos el propio virus en nuestra propia facultad. Ahí entra, o sea, sí. Parece como que somos nosotros mismos los que estamos generando el ser una construcción significativa ya como ente profesional. Son clasificaciones académicas en las que operamos, claro. ¿Y cómo podemos discutir con la sociedad que deba abandonar ciertas construcciones? Que las utilicemos y operemos con ellas no quiere decir que las consideremos como inamovibles y esenciales. Pero no son irrelevantes. No están resultando irrelevantes en el mundo académico de la historia. El concepto de Edad Media, claro, tiene unas implicaciones. Claro. Por ejemplo, el concepto de Edad Media implica irracionalidad frente a racionalidad moderna, mito frente a razón. Claro, ¿qué es lo que sabemos hoy? Que la razón moderna es tan mítica y tan superstición, que la creencia en el progreso histórico indefinido y predeterminado es tan mítico como la creencia en Dios y en el paraíso. ¿Hay alguna diferencia esencial? Ninguna. Entonces, claro que los conceptos de periodización histórica son términos cargados de significado que no podemos ignorar de manera irreflexiva, desde luego. Y en el futuro yo estoy seguro de que una de las consecuencias de todo esto que está ocurriendo es que se revisará la periodización histórica. Y términos como historia medieval desaparecerán. Yo quería preguntar en relación al tema que estábamos hablando antes del papel público social del historiador, pero también enlazado a ciertas ideas en torno al giro lingüístico en general y respecto al papel del historiador como desnaturalizador del significado construido de la realidad. Me pregunto hasta qué punto no opera desde un esquema más estilo 19 o estilo Marx, en función al cual no lo saben pero lo están haciendo, y cuando un obrero se despierte o desvele las condiciones materiales de opresión, se revelará naturalmente, y no tiene en cuenta las condiciones de posverdad actual en las cuales, según la cita de Zizek, lo saben, lo siguen haciendo y les da igual. Y como sucede hoy en día, una vez en cuanto ya se conoce perfectamente esa desnaturalización, nada ocurre, siguen operando esos supuestos. Es decir, la noción de nación, de raza, de sexo, teóricamente ya está totalmente desnaturalizada, pero sigue operando. Y hasta qué punto no. Por ejemplo, yo lo veo, me parece que es, por ejemplo, la diferencia entre
Por ejemplo, el Watergate, en el cual el desvelar una información genera un cambio práctico, como es la dimisión de un presidente, y en el caso Wikileaks, esa información que ya se conocía se desvela y no pasa nada. Y hasta qué punto esa visión de el objetivo del historiador es desnaturalizar, ¿qué tiene en cuenta cuando una vez ya desnaturalizados su objeto de estudio sigue operando perfectamente y no pasa nada? Y no ha hecho nada el historiador en ese sentido porque sigue operando perfectamente, y hasta qué punto el giro lingüístico no se centra en la construcción significativa de la realidad y no tiene en cuenta que con las palabras se hacen muchas más cosas que dar significado y que tienen contenido práctico que sigue operando. Sí, es un poco larga. Yo creo que ese es un temor o una circunstancia que produce bastante ansiedad entre los historiadores que tienen una vocación pública. Eso es indudable. ¿Hasta qué punto se insiste tanto en el carácter construido de la realidad que se pasa por alto la crítica ideológica de la realidad o el uso que se hace de esos conceptos? Pero bueno, es que la teoría y la investigación y la realidad no van al mismo ritmo. Y hasta que digamos, la desnaturalización de esos conceptos, el efecto de la desnaturalización de esos conceptos, que ya lo podemos tener más o menos claro en el terreno de la investigación, se plasme en la práctica, pasará mucho tiempo. Si la crisis de la modernidad no es que la modernidad de pronto desaparece y es sustituida por otra cosa, es un periodo transitorio de deterioro. Hay elementos de la modernidad que siguen vigentes y seguirán, por ejemplo, la concepción esencialista de las identidades, aunque no en todos los sectores. Hay movimientos sociales como el movimiento queer que ya opera con nuevas categorías que no son esencialistas y está planteando, por lo tanto, nuevos objetivos. Y hay otros conceptos que perviven, que permanecen. Es que los cambios sociales son complejos y tienen su propio ritmo. Pero bueno, por ejemplo, ya hay categorías modernas sustanciales que han dejado de operar en el terreno de la práctica. Por ejemplo, la teoría del progreso histórico. Ya no hay ningún movimiento político, yo diría que ningún ciudadano en términos generales. Sigue habiendo personas concretas, grupos concretos que sí, que parta o actúe en función de la premisa de que la historia humana tiende hacia un estado de perfección y que es un proceso predirigido y que por lo tanto más allá de la sociedad actual ahí está una sociedad perfecta. Hoy ya nadie actúa en función de esos términos. Hoy los más avanzados en la crítica al orden social existente solo llegan a decir o a proponer que este orden es perfeccionable. Pero no conozco ningún movimiento político significativo que, como hacían los movimientos del siglo XIX o de gran parte del XX, digan que la solución a nuestros problemas es un modelo de sociedad diferente. No sé si alguien lo conoce. Ahí la quiebra de una categoría básica de la modernidad, que es la de progreso histórico, es obvia. En el terreno de la práctica y no solo en el terreno de la especulación filosófica. Ya no lo dice Batimov o lo dice... No, la gente en su vida cotidiana ya no organiza su vida privada en función de esas expectativas. Se ha desencantado, se ha desengañado, se ha desprendido de esas expectativas. Entonces los procesos son complejos. Pero no sé claro precisamente hasta qué punto al decir que teoría y realidad no van al mismo ritmo, no se mantiene esa noción de que una vez que la teoría alcance la realidad, se universalizará y se dejará de utilizar el término, porque hay muchos casos en los que personas deliberadamente utilizan categorías que aceptan que teóricamente están deconstruidas, pero que son prácticas y siguen operando pese a estar totalmente desnaturalizadas o deconstruidas, y pese a ello no ser destruidas. Edad media y historia contemporánea entre nosotros, por ejemplo. Veremos qué ocurre, veremos en qué medida determinadas ideas que surgen en determinados ámbitos, en este caso el ámbito académico, las nuevas teorías no solo aparecen
no tiene por qué aparecer siempre en el ámbito académico. Hay que romper también con esa visión intelectualista, ilustrada del académico. A veces las ideas pueden aparecer en otros contextos. Habrá que ver en qué medida la noción o la idea de que las identidades y las prácticas dependen de construcciones significativas irá impregnando en el futuro a sectores amplios de la sociedad, y eso hará que modifiquen sus prácticas y sus expectativas vitales. Pero eso no lo podemos prever de antemano. He puesto un ejemplo concreto de cómo eso ya está ocurriendo. Yo estoy convencido de que tarde o temprano movimientos identitarios, movimientos de la diferencia acabarán por simples necesidades prácticas afrontando este hecho. Cuando vean que sus luchas llegan a un tope, se plantearán esta cuestión. Si seguimos insistiendo en que la solución al machismo es combatir ideológicamente al machismo, es decir, concienciar, hacer una labor de concienciación de los individuos, esa estrategia tiene un límite, tiene un tope. Si pensamos que el machismo no es más que la manifestación de otro fenómeno mucho más profundo, que es la noción de sexo natural. Es decir, los hombres no pegan a las mujeres porque sean hombres o sean de sexo masculino. Los hombres pegan a las mujeres porque la noción de diferencia sexual que opera en la sociedad moderna asigna papeles distintos a hombres y a mujeres. El machismo es un papel, es un rol, no es una esencia sexual masculina. Alguna vez, cuando en la práctica las cosas, supongo, empiecen a no funcionar o a no producir los resultados que se esperaban, pues alguien tendrá que reflexionar en estos términos. Supongo yo, no lo sé. Bueno, tenemos una larga lista de intervenciones y queda un poquito más de media hora, así que ¿te parece? Intentaré ser breve la No, respuesta. y todo, ¿vale? Que sea más ágil las intervenciones, así que Álvaro. Yo simplemente apuntar, estamos hablando de la deconstrucción como si no fuera un paradigma en sí mismo, que hemos empezado diciendo que es un paradigma, como que lo hemos olvidado, en sí mismo ya es una postura. O sea, no es como si hubiésemos dejado el mundo sin conceptos. Volver a revisar todas las nociones que teníamos desde ese paradigma de negación de los conceptos anteriores ya es un trabajo en sí mismo, y ya es una puerta inmensa y un paradigma en sí mismo increíble y muy, muy, muy complejo. Luego también nos puede ayudar a deshacernos de un montón de categorías duales. La de raza, la de género, porque las pensamos así. Esa es otra, que hablamos de sexo cuando queremos decir género en realidad. Y la de raza, cuando llegamos al planteamiento de que no hay una raza negra en realidad. Son un montón de etnias de piel oscura que consideramos simplemente no blancas. Es decir, ya con eso ya tienes para componer un trabajo inmenso sobre la historia de un montón de sociedades que habías catalogado como negras, o no blancas, o sobre el sexo femenino, lo que quieras. Y sobre todo, para darle un poco la vuelta, siendo ya un paradigma en sí mismo, también necesitará conceptos, construidos o no a partir de esa deconstrucción, y sobre todo necesitará esos valores desde los que juzgar la historia y que hace que los conceptos pues cobren sentido. ¿Esos valores debe imponerlos el historiador o no? En principio sí, supongo que es por su trabajo, yo no sé si alguien opinará diferente, creo que sí. Y luego el tema de seguir operando por ahí que hemos dicho con conceptos que nos resultan útiles es transitorio, en mi opinión. Es transitorio, igual que ya hace, yo que sé, a lo mejor 10 años se seguía usando el concepto de bando nacional, por ejemplo, ahora ya nadie se atreve para referirse al bando franquista o cada vez menos. Sí que es verdad que van retrocediendo los conceptos, o reconquista o cosas así. Sí que creo que es pasajero, es transitorio seguir operando con conceptos una vez los deconstruyamos, que pueden seguir siendo útiles hasta cierto punto, y una vez el historiador ha hecho esa labor de deconstruirlos, creo que tiene un poco que ceñirse, un poco que dar ejemplo y trabajar en esa línea de intentar buscar conceptos nuevos
u otra cosa, no seguir operando con el euro. Que se seguirá operando un poquito, pero creo que he sido breve. Yo estoy esencialmente de acuerdo. Es decir, lo que llama la reconstrucción es un nuevo enfoque teórico, pero tiene una diferencia sustancial con los anteriores, que sabe o que parte del principio de que él no está en posesión de verdades objetivas, sino que él mismo es una construcción significativa. Sé que esto es muy complejo. Es que es lo que le decían a Derrida. ¿Usted cómo puede defender lo que dice si usted dice que todo es una perspectiva? Pues es que, bueno, es que yo no tengo... Lo mío también es una perspectiva, pero es la perspectiva que tengo hoy, con la que cuento y con la que tengo que operar. No me queda otra. El tema de los valores. Yo creo que el historiador no crea valores. Lo que hace el historiador, lo que ocurre es que las cosas que dice el historiador tienen implicaciones morales o implicaciones éticas. Eso es evidente. El tema del nacionalismo es interesante. Yo no sé si alguien lo ha reflexionado, yo no soy especialista en el tema, pero yo creo que en el caso de Cataluña, por ejemplo, como caso empírico, yo creo que se ha producido un cambio cualitativo fundamental con respecto a otros movimientos nacionalistas anteriores, y es que una parte al menos de los dirigentes del movimiento ya no apelaban a la nación porque consideraran en términos de que la nación era algo objetivo, es algo objetivo, sino en términos puramente instrumentales. Eso es interesantísimo. Si yo apelo al nacionalismo porque sé que todavía es una idea que moviliza a la gente y me permite presionar. Pero yo ya no creo eso de que las naciones son algo eterno. No sé si alguno de ustedes ha tenido la impresión o la sensación de que eso es lo que ha ocurrido. Hombre, hablan de país. La Entonces, palabra país sí que la tienen muy presente. claro, sí, pero país es un concepto casi territorial, pero no de nación en el sentido de forma de identidad. Claro, ¿cuál es la consecuencia de esto? Puede ser, sospecho, que esto contribuirá al debilitamiento de la propia noción de nación. Si se convierte la nación o cualquier identidad en un mero instrumento para presionar al oponente, la propia categoría se devalúa, se degrada, se erosiona. Y en luchas futuras ya no podrás volver a apelar a ella porque el oponente, por ejemplo, ya no se la cree. Pero, por ejemplo, los valores, sí que creo que tiene una parte activa el historiador en ello. Por ejemplo, si no somos conscientes, si no concienciamos a la vez con el trabajo, por ejemplo, del concepto de pobreza, no se va a examinar. O sea, quien dictamina los valores en torno a lo cual se debe examinar, qué hay que prestar atención o no, lo suelen marcar los medios, la política. El historiador en ese sentido tiene un papel bastante más pasivo, creo que debería ser más activo. Eso dependerá de que el historiador en su faceta de ciudadano haga uso de su bagaje profesional para enfrentar problemas concretos. Pero es imposible asignarle por principio y de manera general valores o funciones sociales a un historiador. Entre otras cosas, porque hay historiadores que son críticos y hay historiadores que son conservadores. Eso de que el historiador, como a veces se dice, tiene que ser crítico por naturaleza, que no es así en la práctica. Pero sea crítico o no sea crítico, quiero decir, es sus valores que deben proceder de él, quiero decir, no de terceros o que los sí, bueno, sí, son valores que derivan de en todo caso, de su trabajo, de los resultados de su trabajo. Un apunte en todo esto, lo del bando español y catalán. Sí que ha habido un bando de los dos que ha utilizado el concepto de nación como una verdad inalterable a lo largo del tiempo, y ha sido el español, o el españolista. Así que la gente... Es cierto. Yo me refería a uso instrumental por parte del nacionalismo. Y al final parece ser que es el bando que ha triunfado. Entonces el bando que, entre comillas, el bando que ha utilizado, que ha movido esos sentimientos, que ha utilizado esa noción que está asentada en las identidades de la gente de una forma más profunda, es el que al final parece que ha llevado a cabo una mayor movilización en los corazones de la gente. Pero habría que ver si su triunfo se debe a ese hecho y a su fortaleza o se debe a la debilidad del oponente
debilidad derivada del hecho de que el oponente solo ha hecho un uso instrumental de la nación, como medio de presión en la negociación. Y que, por lo tanto, cuando ha llegado un punto en que ese instrumento ha resultado ineficaz, lo ha abandonado. Es lo que ha ocurrido. Aunque es un poco, una afirmación un poco peligrosa, y me salto el orden solo, porque parecería que para acabar con el nacionalismo hay que sobreutilizarlo, ¿no? Es un poco extraño. Si utilizarlo instrumentalmente o sobreutilizarlo instrumentalmente deviene en una debilidad del nacionalismo y eso lo debilitas hasta convertirlo, hasta hacerlo desaparecer, parecería que esa sería la solución para hacer desaparecer el nacionalismo. Exacerbarlo. Y perdona que me he saltado el... Yo no estoy expresando, digamos, ningún tipo de valoración personal del fenómeno. Yo no quiero decir, habrá gente que querrá acabar con el nacionalismo y gente que no lo sé, dependerá, digamos. Pero quiero decir que, por ejemplo, se puede hacer un uso instrumental de un concepto identitario, o se puede hacer un uso, podríamos llamarlo sincero o auténtico. No es lo mismo que yo actúe públicamente porque me siento realmente como parte de una identidad, de una raza o de un sexo, que yo me aproveche del hecho de que pertenezco a un sexo o pertenezco a una raza para utilizarlo para obtener ventajas. Son cosas distintas. Uno es un uso instrumental, el otro es un uso que podríamos llamar auténtico o sincero. Son cosas distintas. Habría que ver en cada caso qué uso se hace. Pero lo mío sobre Cataluña es una mera hipótesis. Pero seguimos el turno, que si no es que... No soy especialista. Bueno, yo iba a insistir en una cuestión que iba a trabajar antes, pero ya la ha mencionado Miguel Ángel, que es la cuestión del historiador. Estamos constantemente refiriéndonos a esa figura como si no fuera una figura también construida además construida desde muchos lugares. Es decir, no puede ser un historiador conservador, un historiador liberal, pero la cuestión es que el historiador está construido como autoridad por un mundo que lo reconoce como tal. Por lo tanto, el historiador también podríamos decir que hace un acto figurativo muy potente, que es el de la suspensión de su propia temporalidad. Es decir, pareciera que el historiador no está sometido a un fluir del tiempo y que ese fluir del tiempo le lleva a hacer interpretaciones muy variadas sobre el mismo acontecimiento. Y esto es lo que nos pasa. Cuando decimos que nosotros tenemos que velar porque ninguna construcción X se naturalice, pareciera que uno pudiera salirse del tiempo, colocarse en esa atalaya privilegiada y de pronto decirle a los demás, oye, cuidado con vuestra lógica naturalizadora, ¿no? Que yo no estoy naturalizado. Pero incluso un historiador, ya desde el siglo XVIII había gente como Goethe que ya estaban denunciando que ellos estaban sometidos al fluir y que esa fluidez les llevaba a entrar muchas veces en contradicciones porque no tienes dónde agarrarte. O sea, si uno asume que uno es producto del tiempo, pues bueno, tiene que hacer el ejercicio difícil de vivir una ilusión como si no lo fuera. Es decir, vivir la ilusión de que yo no estoy con el tiempo. Por lo tanto, yo me coloco como autoritas para decirte a ti o a los demás pues que no hay etapas históricas, que no hay raza y género, no son más que identidades colectivas que cambian en el tiempo. La cuestión para mí básica es esta, es decir, si llegamos a un punto donde somos conscientes de que el historiador es esa figura convencional que se nos reconoció en el siglo XIX porque Europa tuvo mucho miedo. Pensar en una cosa, que cuando Europa colapsó con ella, colapsó la Europa premoderna, colapsó con ella el mundo del juicio final, que era la esperanza de Dios en la tierra. Y esto implicó mucho miedo a ver qué demonios iba a pasar. Y para ahí surgimos nosotros, como sujetos expertos que podíamos a través de regularidades en el pasado reconocer, o si queréis identificar, utilizando una metáfora, verdades objetivas, que no eran más que construcciones humanas. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Pues lo que queramos definirnos en este grupo, porque en el fondo cuando salgamos fuera alguien nos podrá decir que él y ella también son historiadoras. Es decir, ¿qué es lo que ser un historiador? Simplemente que una academia nos reconozca ese valor, porque yo desde luego ya llega a un punto en mi vida que probablemente me reconozco en mí mismo. Tengo otros problemas severos de autodefinición. Pero ya no nos quedamos sin trabajo, ¿sí? Bueno, a lo mejor si esto solamente es un trabajo de un especialista, pues apaga y vámonos. Es decir, yo creo que Miguel Ángel compartimos la idea de que cada vez hay más ciudadanos historiadores y que deberíamos darles la palabra. Es decir, si queremos democracia, vamos a llevar la democracia hasta el final. Lo que no me vale es que queremos democracia ahí fuera y aquí dentro la tapamos y la cerramos. Y entonces estamos a ver qué es lo que somos cada uno. Y además que nadie pueda poner en tela de juicio que no somos más que un artefacto reconocido convencionalmente.
y ahí fuera no. Entonces esto es un juego muy complicado de autodefinición, ¿vale? Pero que seamos conscientes de que nos autodefinimos nosotros. ¿Vale? Yo creo que he señalado una cuestión fundamental y lo digo telegráficamente. Si tradicionalmente el historiador ha actuado y se ha actuado públicamente, ha intervenido públicamente y ha prescrito lo que la gente debe hacer, es decir, ha ejercido su autoridad en razón del supuesto de que conoce la verdad. Hoy el historiador, desde esta perspectiva, ya no puede seguir haciendo. El historiador sabe que su interpretación histórica es cambiante. No diría que es una ilusión, pero él es también un testigo histórico y no es alguien que está situado por encima de la historia. A partir de ahora el historiador lo que sí puede decir es que algo no es verdad, aunque no sea capaz de decir que es verdad. Esa es la nueva situación en la que nos encontramos. Si sabemos que algo no es, sabemos que la historia no es un proceso de progreso universal y unitario, y ahí tenemos autoridad para decirlo en función de lo que ha ocurrido, pero no creo que nadie esté en condiciones en este momento de decir qué es la historia como proceso humano. Entonces nuestra autoridad queda limitada. Es una autoridad limitada, no es una autoridad absoluta, es una autoridad relativa. Sí. Cuando comentaba anteriormente, sí he entendido bien, que la solución de los problemas, por ejemplo, enfrentamiento, racismo, antirracismo, su solución no sería tanto los argumentos de uno contra otro, sino reconocer que ese hecho no es tan importante. Lo he entendido bien, ¿no? Sí. Si ese planteamiento también se lleva después al tema homosexual y heterosexual, sería el mismo razonamiento. No se trata de cargar unos contra otros en el razonamiento, sino empezar a aceptar que eso no es tan importante. Si ahora ya fuera de lo que usted ha comentado, podríamos llevar, y esa es mi pregunta, ese razonamiento a otros motivos por los cuales la humanidad ancestralmente se ha enfrentado, como por ejemplo política, como por ejemplo la religión. Trasladando esos términos, no podríamos también concluir que no sería tan importante la política y que no sería tan importante el hecho religioso o las condiciones religiosas, basándonos en el anterior razonamiento. ¿Podríamos llegar a eso? Yo creo que no solo podríamos llegar a eso, es que eso es lo que ha ocurrido. Porque en un momento determinado la gente en Europa, los europeos, dejaron de matarse por discrepancias religiosas y empezaron a matarse por el lugar, en función del lugar en el que habían nacido, es decir, en función de la nación. Las formas de identidad, ese sería un ejemplo de cómo las formas de identidad, por muy naturales que nos parezcan en un determinado momento, se agotan como medios de identificación y como medios de acción. Claro. Hoy estamos dispuestos a matarnos por cosas que a un europeo del siglo XVI le parecerían tonterías. O viceversa. A nosotros nos parecen tonterías que los europeos del siglo XVI se mataran por si la Trinidad eran dos, o eran tres, o era una, o eran sustancial o no sustancial. ¿Qué diríamos? Vaya tontería, ¿no? Por lo que se mataban. Pero si no, nosotros nos matamos por otras cosas que a ellos les parecerían tonterías. Si mi vecino, en lugar de haber nacido de esta línea para acá, ha nacido de esa línea para allá, que ya, ¿verdad? ¿Vale? Ese es un ejemplo histórico concreto de cómo las identidades son transitorias. Cambian valores. Son cambiantes. Eso ocurrirá, digamos, no podríamos atrevernos a decir que eso ocurrirá tarde o temprano con las formas de identidad actuales que nos parecen hoy tan esenciales. Seguro que muchas de ellas desaparecerán en el futuro. Como estas últimas que le he comentado. Por ejemplo, el valor, de la misma forma que aparecieron, desaparecerán.
Bueno, Bueno, yo quería tocar en algo que habéis hablado antes, que es la purización de la historia, que bueno, que se ha descrito por ahí como algo negativo y usted mismo ha dicho que en un futuro estaría bien que se replantease o se reformase. Pero no deja de ser algo vital. Quiero decir que si en un caso hipotético desapareciese dicha priorización, ¿cómo sabríamos diferenciar la importancia de unos hechos históricos a otros? Y... No, yo no dije, yo no... Ahora es que es igual. Sí, no quiero decir, no es que a mí me parezca bien o mal que la periodización histórica actual desaparezca. Lo que digo es que probablemente como resultado de este proceso la periodización tradicional de la historia sea revisada. Claro. Pero es que claro, es que los hechos históricos no tienen mayor o menor importancia en sí mismos, intrínsecamente. Lo que en un momento determinado constituye un hecho relevante y significativo, en otro momento puede no constituirlo. La investigación histórica está llena de hechos, acontecimientos que consideramos fundamentales y relevantes y que pasaron desapercibidos hasta hace muy pocos años. Por lo tanto, también las divisiones históricas en función de determinados criterios de relevancia también se van modificando. A lo mejor resulta que la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna o la contemporánea no es tan grande como pensábamos, como para justificar que hagamos una división entre ambas. A lo mejor resulta que son más las continuidades que las rupturas, que es lo que están diciendo algunos de estos historiadores. Era en ese sentido en el que yo quería... Me gustaría preguntar, en el sentido también antes en el que iba Darina, si nos olvidamos de la utilidad práctica de ciertas categorías y a la hora de construirla ponemos esas armas que has dicho en la sociedad civil, ¿hasta qué punto podemos provocar auténticos desastres? Y si los provocásemos, o bueno, a sabiendas de que los podemos provocar, ¿dónde está la medida para evitarlo? ¿O simplemente dejamos obrar? ¿En qué sentido podrían producir desastres? Por ejemplo, si deconstruimos los derechos humanos, si nos olvidamos de ese tipo de elementos, que creo que sí que habría que deconstruirlos, pero ¿tenemos que poner alguna medida o simplemente lo hacemos y ya está? Es que probablemente la desnaturalización de los derechos humanos no tiene por qué suponer un debilitamiento de los propios derechos humanos. Al contrario, yo creo que probablemente podría servir para reforzar la base de esos derechos. Yo creo que la debilidad de los derechos humanos radica, el punto débil de los derechos humanos radica el que al basarse en una concepción naturalista, naturalizada, esencializada de los derechos, pierde de vista, y al no tener en cuenta su carácter histórico, pierde de vista el hecho de que como fenómeno histórico puede entrar en crisis y desaparecer, como está pasando con los derechos sociales. La naturalización de los derechos sociales tiene como consecuencia que descuidamos, desatendemos la lucha por los derechos sociales porque los consideramos que, como son derechos naturales, son conquistas definitivas. La realidad está demostrando que no es así, porque no puede también pasar con otro tipo de derechos. No tiene por qué ser, por lo tanto, la crítica deconstructiva, por llamarla así, no tiene por qué significar un socavamiento de esos derechos, no necesariamente. De hecho, yo creo que si en lugar de pensar que los derechos sociales son derechos naturales, nos preocupáramos un poco por investigar cómo lo que hoy llamamos derechos sociales se constituyeron históricamente, nos resultaría muy útil para hacer frente de manera más eficaz
la crisis actual de los derechos sociales. Porque una cosa que descubriríamos es que los derechos, lo que hoy llamamos derechos sociales, la legislación de protección, etcétera, fue el resultado de unas circunstancias históricas muy particulares y no del reconocimiento, y no resultado de un acto de reconocimiento de unos derechos naturales que los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen. Otro, ¿cómo se dice? Otro gallo nos cantaría, probablemente. Pero ese es un punto de reflexión, creo que esencial, y en el que hay que ser muy cuidadoso y muy cauto, digamos, dejarse digamos, de radicalismos ingenuos y vacuos de decir, bueno, nada tiene base. No, las cosas sí tienen base, lo que no tienen es una base natural, pero tiene una base histórica. Y la base histórica puede ser tan sólida como la base natural. Vale, yo son dos cosillas, una también que me ha parecido interesante su pregunta y otra que la comentaré después. La primera era que en el proceso en el cual nosotros desnaturalizamos ciertos conceptos, como me ha venido muy bien lo de derechos humanos, ¿no puede ser también que al generar un sentido común de que o sea, me pregunto, no estoy intentando definir nada, ¿no puede ser que al desnaturalizar a lo mejor los derechos humanos pueda existir, o sea, el enemigo lo pueda utilizar para decir, bueno, los derechos humanos no son entidades objetivas, por tanto son cuestiones que nosotros mismos nos hemos dado, entonces como no son cuestiones naturales, lo puedo saltar? ¿Podría producirse eso? Se me ocurre como un ejemplo de lo que ha podido decir, o sea, ha podido sugerir él. Y la segunda pregunta es como muy amplia, así que no sé si nos dará mucho tiempo o a lo mejor hay que reducirla. Tiene que ver con la ética, el compromiso político, la explicación histórica y el relativismo. Es decir, si nosotros mismos somos conscientes de que las herramientas que utilizamos en nuestro objeto de estudio son construcciones significativas, es decir, no tienen una correspondencia con la realidad como entidad objetiva, sabemos también que, como bien habéis puesto el ejemplo de Derrida, que lo que estamos produciendo no es un conocimiento, digamos, que tenga una correspondencia con la realidad, es decir, rechazar la idea de verdad, o sea, lo que estamos diciendo no es una verdad como tal y como se había concebido en la modernidad. Entonces, ¿hasta qué punto, cuál es el punto de intersección entre nuestros proyectos políticos y la explicación histórica? Es decir, ¿hasta qué punto, si sabemos que nuestras construcciones y nuestros relatos no tienen una adecuación a la verdad, deberíamos de realizarlos más en un favor de un proyecto emancipador o más en la continuación de buscar una verdad que sabemos que no existe? No sé si me he explicado o es una mala explicación. Hombre, hay dos formas de justificar o de defender y de legitimar los proyectos políticos o las propuestas políticas. Una es basada en el concepto de verdad. Yo creo que deben hacerse las cosas porque lo que yo digo es verdadero, es cierto, es lo que se corresponde con la realidad. Esa es la concepción que ha entrado en crisis. Pero eso no significa que no estemos en condiciones de legitimar nuestras propuestas políticas. Solo la distinción que hacen algunos de los filósofos éticos. Si yo no puedo decirle a alguien lo que tiene que hacer, pero sí me siento autorizado para decirle a alguien que si hace esto, sufrirá menos que si hace lo otro. Lo que no puedo decirle es que tienes que hacer esto porque esto es lo que la naturaleza determina. Esa es la diferencia. Cuando él se refería a lo de los desastres de derechos humanos, pensé que se refería a otra cosa. A los efectos que la aplicación del concepto de los derechos humanos ha tenido en la relación de Occidente con otros pueblos. Claro, ¿cuántas barbaridades se han hecho con el argumento de que estábamos llevando la democracia, llevando la libertad o llevando los derechos humanos a
a otros grupos humanos que no los tenían. Hay que tener también cuidado con el uso o con los efectos desastrosos que tiene la naturalización, incluso de aquellos valores a los que consideramos irrenunciables. Hay que tener mucho cuidado con el uso práctico que hacemos de ellos, porque también produce desastres y catástrofes. ¿Qué hacemos con las mujeres musulmanas que no quieren liberarse? Eso es un dilema ético fundamental, por ejemplo. ¿Alguien tiene la solución? No creo que nadie tenga la solución. Si sabemos que hay dos posibilidades: o respetar su libertad y que elijan lo que quieren ser, o obligarlas a ser libres, con el supuesto de que nuestro sistema, de que la libertad es un valor supremo a la no libertad. Pero la segunda opción lleva a la imposición y al uso de la violencia. Que quería decir una cosa que, bueno, que mi pregunta también puede ser planteada por Jesús, por si quiere responder o comentar algo de lo que he dicho, y si no, pues pasamos a la siguiente. No, yo aquí no soy protagonista de nada. Bueno. ¿No? Seguro, bueno, pues quedan casi 10 minutos, un pelín menos, así que Adri, que es la última pregunta. Yo era sobre, hemos hablado de varias categorías como identidad, nación, raza, sexo, pero yo le quería preguntar concretamente por el concepto de clase, entendido como posición frente a los medios de producción, para que no haya dudas. ¿Es posible que el binomio de esta categoría tenga una diferenciación respecto a las otras con la objetividad, en el sentido de que aquí hemos hablado de los retrocesos de derechos sociales que ha dicho usted, luego cuando hemos hablado, hace un poco de broma, de lo de las luchas por si la Trinidad, si Dios era uno trino, tal, en la mayoría de conflictos o de procesos históricos podemos adivinar, si quiere usted, intereses económicos subyacentes. Entonces, entendiendo la economía, pese a superar el determinismo económico, que obviamente hay que superarlo y creo que está bastante superado, ¿es posible que la economía tenga un peso especial dentro de su categoría, de su modo de análisis, en tanto que el trabajo es lo que proporciona a las personas un medio de subsistencia y que merezca un análisis especial, donde la objetividad tenga un mayor peso? Bueno, yo creo que la economía, desde este punto de vista, la economía, como cualquier otro elemento de la realidad social, ejerce influencia, determina la conducta de los sujetos en la medida en que esos sujetos operen con el supuesto de que la economía es relevante. Es así de sencillo. Para una persona, la clase a la que pertenece es importante en la medida en que considere que su posición de clase es un factor determinante de su identidad. ¿Y cómo qué personas han llegado históricamente a esa conclusión? Pues aquellas que operan con el concepto de clase. En culturas, mejor dicho, en grupos humanos donde no existe el concepto de clase, y por lo tanto no puede existir la identidad de clase, es imposible que las personas actúen como sujetos históricos, actúen en función de su clase. Pero en cierto modo... Pero el trabajo sí que es algo objetivo, quiero decir, el trabajo sí que es algo que te proporciona los medios de subsistencia. Sí, bueno, pero también no, el trabajo no es objetivo, el trabajo como de hecho históricamente el concepto moderno de trabajo fue una creación del discurso liberal y de la reforma protestante, y de ahí fue de donde lo tomó Marx. Marx toma literalmente el concepto de trabajo de Adam Smith, no le toca ni un pelo, no le mueve una coma. Y de ahí deduce que del trabajo se derivan, por ejemplo, derechos. Pero eso es una construcción histórica, porque también hay multitud de hechos reales que históricamente no han ejercido ninguna función a la hora de definir las identidades de las personas. Porque si los negros o los blancos y no los pelirrojos.
Hay una película, no sé si alguien la ha visto, francesa, de un tal Costa Gabras, que debe ser hijo de Costa Gabras, que plantea este problema. Unos pelirrojos que se sienten discriminados porque son pelirrojos. Entonces ven un anuncio de coches o de no sé qué, irlandés, en el que todos los personajes que aparecen fotografiados son pelirrojos, y su sueño es ir a un país en el que no se discrimina a los pelirrojos. Porque el hecho de tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo es un factor relevante a la hora de definir la identidad de una persona, y no el hecho de que sea vegetariano. Son construcciones históricas, porque el trabajar da derechos, y no. La idea de que el trabajar concede derechos fue una creación de los liberales para justificar la sustitución del linaje y de la jerarquía, que era el criterio que establecía las divisiones sociales en el antiguo régimen, que es el concepto de utilidad del siglo XVIII. Y Marx lo tomó tal cual y lo aplicó a la situación de los trabajadores. Pero del mismo modo que nadie se ha preocupado por si los pelirrojos han tomado partido y tal, todas las clases sociales a lo largo de la historia han tomado partido político para cambiar su posición. Eso es creo que es una afirmación, digamos, vista desde el punto historiográfico en el que estamos, es una afirmación muy aventurada. La identidad de clase solo ha operado como identidad de clase en un momento muy concreto y en lugares muy concretos de la historia humana, que es un momento muy concreto de la historia del movimiento obrero en Europa occidental. No creo que haya habido ningún otro momento en el que se pueda afirmar que la clase era y actuaba como sujeto histórico. Sí, estos obreros influidos por el marxismo. Los obreros socialdemócratas, y no todos, sino una pequeña parte de la Europa occidental de finales del XIX y principios del XX. Es decir, libros como el de Saint-Croix, de la lucha de clases en la Grecia antigua, son un auténtico disparate desde el punto de vista historiográfico, aunque sea una obra clásica. Porque el concepto de la identidad de clase no existía en la Grecia clásica. Entonces la clase tiene relevancia histórica en la medida que sea una forma de identidad y que por lo tanto genera sujetos históricos y personas que actúan en función de la clase. Si no, ya lo dijo Thompson, si no hay conciencia de clase, el que haya clase es irrelevante. Creo que por ahí es por donde debería ir la reflexión sobre este tema. Bueno, pues si nadie más tiene nada que decir, damos por finalizada esta mesa redonda, que ha sido, a mi parecer, un éxito. Así que muchísimas gracias otra vez y a todos por participar. Y bueno, nos veremos en otros eventos que organice Historia Autónoma. Así que, gracias.